Seguimos con la ronda de entrevistas a las nuevas formaciones que concurren en estas elecciones europeas. Estamos aquí en Casa Afonso, en la calle Ponzano 60, con gente muy chula, Guillermo, nuestro otro entrevistador, y por supuesto Marc Luque, número 10 por Izquierda Española en estos comicios. Buenos días, Marc. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Vale, pasamos ya a la primera pregunta. La primera pregunta es, ¿qué es Izquierda Española? Pues Izquierda Española no deja de ser un partido que trata de ofrecer una alternativa a muchos ciudadanos que se sienten de izquierdas, que se consideran de izquierdas y que se encuentran atónitos ante la situación que actualmente vivimos en España, que es que la izquierda ha subordinado su programa, su horizonte político al nacionalismo. Y entonces pues lo que estamos observando constantemente es que cualquier avance social tiene que ir de la mano con una concesión al nacionalismo. Y claro, ante esto, ante los muros identitarios, ante una izquierda que ha adoptado una deriva profundamente posmoderna, pues algunos, con mucha honestidad y mucha prudencia, pero con la misma convicción, decidimos alzar la voz y ofrecer un proyecto político distinto, que realmente pues diga la verdad y que tenga unas convicciones firmes, es decir, que no un día diga una cosa y al día siguiente la contraria y que todo sea de izquierdas. Todo no es de izquierdas y por ende hay que marcar un rumbo claro y reorientar a una izquierda que actualmente anda desnortada. Buenos días, Marc. Quisiera precisamente, a propósito de lo último que estaba usted comentando, en estas nuevas elecciones al Parlamento, Europeo, hay nuevos proyectos de izquierda, no solo el suyo, también está el del Frente Obrero. Supongo que cada uno de ustedes, desde un lado distinto, está intentando de ofrecer una alternativa a Podemos, a Sumar, por un lado, y por otro lado, al Partido Socialista. A la hora de atraer el voto de los obreros que quieran votar una alternativa a estos partidos, ¿cómo pretenden convencerles de que les voten a ustedes y no a Frente Obrero, que en muchos sentidos es más mediático, con Roberto Vaquero Níquer, el programa Iker Jiménez, etcétera? Bueno, yo no sé, no le voy a decir estratégicamente lo que tienen que hacer otras formaciones políticas, respeto que se presente todo el mundo y creo que es bueno para una democracia que cuantas más formaciones políticas hayan, pues mayor será el abanico, digamos, para ofrecer a lo que es el posible votante. Lo que sí le puedo decir es lo que vamos a hacer nosotros. Nosotros ofrecemos exportar el proyecto que defendemos en España en Europa, es decir, combatir los paraísos fiscales de facto que hay en España y hacer lo propio en Europa, defender una ciudadanía abierta y solidaria también en Europa, acabar con las fronteras cuanto antes mejor, es decir, un proyecto profundamente internacionalista y universalista, que son los ideales de la izquierda que nosotros defendemos, y plantear una cuestión que para mí es elemental en los tiempos que corren, donde la reivindicación de la paz resulta imprescindible, como es la autonomía estratégica de la propia Unión. En relación con esto último que has dicho, que viene un poco a razón de esto que decís vosotros, de que no existen derechos de los territorios, yo quería hacer una pregunta que es, obviamente esto es una clara crítica al federalismo. ¿Cómo verían ustedes un federalismo de corte más simetrista, es decir, un federalismo de corte simétrico, que es claramente bastante distinto al federalismo simétrico que tiene a día de hoy España y tiene también la Unión? No, por supuesto, es decir, vaya por delante que yo, por ejemplo, soy muy machadiano en estas cosas, es decir, corren en mis venas gotas de sangre jacobina, pero en España, por ejemplo, el federalismo simétrico es una quimera, es decir, es inviable. Solamente hace falta observar y atender a los datos empíricos, es decir, no hay ninguna posibilidad que en Madrid, por ejemplo, se pretenda redistribuir o armonizar a nivel fiscal con respecto a otras comunidades. Tampoco lo hay en Cataluña, no lo hay por supuesto en el País Vasco y en otras pues que se van acogiendo cada vez a esto de que hay de lo mío, que es lo fundamental. Precisamente nosotros lo que reivindicamos es hablar del que hay de lo nuestro, que hay de lo de todos. Cuando uno pertenece a una comunidad política, más allá de ser una arbitrariedad, tiene una serie de obligaciones y sus obligaciones como ciudadano es también ver qué se puede aportar a la comunidad. Esto es lo que defendemos nosotros. Por supuesto que al final Europa es una cuestión mucho más compleja porque estamos hablando de una organización supranacional de diferentes estados, pero España no. España simplemente es un estado compuesto por regiones que actualmente su organización territorial se fundamenta en el sistema de las autonomías. Pero eso son cosas distintas. Luego en Europa lo que nosotros íbamos a defender es acabar con los paraísos fiscales de facto y acabar de una santa vez con ellos, porque creo que nos traen una degradación, por ejemplo, a nivel de salarios o a nivel industrial, a nivel productivo. Es decir, porque los países del sur debemos tener un modelo productivo que esté anclado exclusivamente en el sector terciario. ¿Por qué tenemos que renunciar, por ejemplo, a tener industria del sector secundario? Es una absoluta barbaridad, porque mismamente en la pandemia ya vimos cuál es el resultado de depender y de ser absolutamente dependientes de absolutamente solo un sector.
Eso es un problema. Entonces también hay que meterle mano a eso. Y de ahí a que nosotros pues entendamos que, por supuesto, en Europa tenemos que fomentar una mayor cohesión social. Pero es que esa cohesión social, por ejemplo, vendría de la mano con la armonización de diferentes impuestos directos. Y eso es imprescindible defenderlo en Europa, que también lo hace Sumar y el Partido Socialista, pero defenderlo también en España. Porque si no, ¿con qué convicciones me planto yo delante de un ciudadano de Extremadura que ve como él no tiene infraestructuras apenas y otras regiones disfrutan de muchísimas más infraestructuras? Y yo mismo soy catalán, es decir, no soy sospechoso en este sentido de tener una antipatía profunda contra esas regiones, es decir, no me odio a mí mismo por ahora. Hace 10 años las estadísticas daban a Podemos opciones de gobierno si hubieran abrazado la bandera de España, cosa que no hicieron. Y un poco lo mismo sucede con Ciudadanos, que si hubiera pactado con el Partido Socialista en vez de con el PP, quizás hubiera alcanzado gobierno. Ustedes parecen haber aprendido la lección y ser por un lado de izquierdas y abrazar España y por otro lado ser liberales pero querer pactar más con el PSOE que con el PP. ¿Cómo nos pretenden convencer en ese sentido de que la izquierda y sus ideales universalistas e internacionalistas casan con una idea de España? O, dicho más sucintamente, ¿qué idea de España tienen ustedes? Vamos, en primer lugar, nuestra idea de España es una nación política de ciudadanos libres e iguales. Creo que es una cuestión muy sencilla y que la puede entender cualquiera. Pero en segunda instancia, por lo que me preguntabas ya y ahondando un poquito más, cuando nosotros presentamos el partido, yo recuerdo a gentes, digamos, de la alta política muy nerviosos, entre ellos Óscar Puente, Errejón, Rufián. Nadie le ha preguntado al Partido Comunista de España por su supuesto nacionalismo español. Nadie le ha preguntado al Partido Socialista Obrero Español si son nacionalistas. Nosotros simplemente lo que entendemos es que nuestra comunidad política de acción, es decir, entendemos España como una unidad de decisión y de justicia y por ende es nuestro espacio de acción. Y esto simplemente pues lo queremos trasladar a cuanto mayor sea el espacio mejor, porque tenemos esta vocación universalista. Pero de momento nuestra unidad mínima, nuestra unidad elemental es el Estado. Lo que no podemos hacer es renunciar al Estado. Los únicos que pueden renunciar al Estado son los ricos, los que no necesitan ningún tipo de cobertura social, los que no necesitan carreras abiertas al talento, porque todo lo heredan. Y esa es la batalla que nosotros pretendemos dar. Nosotros no tenemos intención de aupar a la derecha ningún tipo de gobierno. Es decir, planteamos una alternativa de izquierdas porque entendemos que en todo el arco parlamentario no hay un solo partido que defienda la igualdad en serio. Y como no lo hay, nos presentamos. Y ya digo, con mucha honestidad, humildad y sin creernos nada. Pero es que defendemos una cuestión tan obvia como que nadie es más que nadie y que por ende nadie es propietario de parte alguna, porque esto es una comunidad política. Somos ciudadanos libres e iguales. Esta es nuestra idea de España. A mí no me interesan las banderas, no tengo un éxtasis patriótico cada mañana cuando me levanto ni me pongo el himno a las 8 de la mañana. Pero sí que entiendo que hay muchos trabajadores que sin Estado no hay nada. Porque cuando... Perdón, no es España, España no es una nación, es un Estado, por decirlo de alguna forma. No, es una nación política. Lo que pasa es que personalmente yo no soy de los que pienso que existe, porque esto ocurría mucho en Cataluña, yo con los nacionalistas he tenido muchos debates. Es decir, o sois una nación de corte esencialista, que prácticamente no hay variaciones y esa esencia nacional es inmanente al paso del tiempo, o la nación es una voluntad de ser. O el huevo o la gallina. Esto es un argumento profundamente circular, porque si hay una voluntad de ser, ¿por qué tienes que autodeterminarte? O sea, no hay necesidad de autodeterminarte cuando ya eres. Entonces, a mí cuando, por ejemplo, gentes de la derecha pues defienden este argumento profundamente reaccionario a mi modo de ver, bueno, uno se plantea exactamente, bueno, entonces ustedes están a favor de la autodeterminación de cualquier tipo, en cualquier ámbito, en cualquier debate. Porque si la autodeterminación lleva al ser. Yo quería preguntarle, porque al margen de su universalismo en ciertos sentidos, también internacionalismo de cara a la propuesta que tienen para la política comunitaria, Izquierda Española, como usted bien sabe, tiene número 2 en sus listas a Soraya Rodríguez, que viene de Renew Europe, que viene de la familia, ahora llamarlo así, liberal, dentro de lo que es el Parlamento Europeo. Y yo la pregunta que le quería hacer es si podría un perfil más liberal sentirse atraído por la propuesta de Izquierda Española y que cómo valora esta incorporación desde filas más liberales a su partido. Voy a empezar primero por la segunda y luego te responderé a la primera. Yo creo que para nosotros que esté Soraya, digamos, encabezando lo que es la lista como número 2 es un auténtico honor. Es decir, desde la izquierda nos hemos acostumbrado a una serie de puritanismo. Una persona que era la mano derecha de Rubalcaba ahora parece que no puede volver a la política o que no puede seguir en la política, cuando
ha sido reconocido por absolutamente todos los europarlamentarios que su labor ha sido extraordinaria. ¿Por qué no le vamos a dar nosotros una oportunidad? También contamos en las listas con Félix Ovejero, que fue discípulo de Manuel Sacristán, el último gran marxista de España, con Ángel Pérez, uno de los portavoces de Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid, diputado nacional también. Contamos con Martín Seco, quien fuera asesor económico de Julio Anguita. En fin, yo no le voy a pedir carnets a nadie. Nosotros simplemente nos agrupamos porque, sin ser alarmistas, vemos que la cuestión territorial está perfectamente imbricada con las cuestiones sociales. Y actualmente, pues cuando yo escucho, por ejemplo, al presidente del gobierno decir no, es que la economía va como un cohete. Bueno, podemos ser la cuarta o la quinta economía del euro, pero eso no significa, por ejemplo, que el PIB por cápita no estemos por debajo de la media de la Unión Europea. O que, por ejemplo, cualquier trabajador, cuando va a hacer la compra, cuando realiza sus actividades cotidianas, no se dé cuenta que ha perdido poder adquisitivo con respecto a otros trabajadores en décadas anteriores. Y esto es una obviedad y esto hay que combatirlo. Entonces no podemos supeditarnos constantemente al delirio etnicista del nacionalismo. Eso, por un lado, y creo, vamos, que meridianamente queda respondida la pregunta, pero no habría problema. Es decir, si nosotros ofrecemos simplemente blindar lo que sería la retribución indirecta de los trabajadores, es decir, la retribución directa sería el salario que perciben de sus respectivos trabajos, pero la indirecta es, por ejemplo, que tengan acceso a una educación pública, a una sanidad pública y acceso a la cultura. Esto lo da el Estado, y esto lo puede dar en muchas ocasiones la Unión Europea. Y por eso defendemos un programa. Es un programa de mayorías, no hay problema. O sea, yo no voy a circunscribir el posible votante a que anteriormente haya confiado en unos y otros. Yo simplemente lo que le pido al votante potencial es que, para solucionar los problemas que han creado unos, no vote a esos mismos, sino que sea un poco valiente, que tome conciencia de su situación y que, por ende, pues opte por formaciones alternativas. Yo creo que el problema que hay un poco detrás de lo que le preguntaba el compañero es que suena un poco a odres viejos, ¿no? Porque mencionaba a Félix Ovejero, que viene de Ciudadanos, Guillermo del Valle viene de UPyD y otros nombres vienen de otra serie de partidos. Y además ese discurso de querer renovar la izquierda cuando la izquierda está en el poder resuena un poco al 15M, resuena un poco a Podemos, resuena un poco a una izquierda que quería cambiar las cosas, que llegó al Parlamento, que sirvió de bisagra para que siguiera gobernando la misma izquierda de siempre, que finalmente, queriendo acabar con el bipartidismo, haya generado como ahora un nuevo bipartidismo, ¿no? Con partidos bisagra, pero bipartidismo. En ese sentido, ¿ustedes cómo pretenden superar ese bipartidismo, ¿no? ¿Cómo pretenden convencer al electorado de que no van a caer en los mismos errores de esa izquierda que quería cambiarlo todo y que no cambió nada? Bueno, voy a matizar simplemente una cuestión. Fíjese que siempre cuando se habla de algunas incorporaciones que hemos hecho con gente con una cierta trayectoria en el mundo político, solo se habla en exclusiva pues de la gente que proviene, por ejemplo, de Ciudadanos o de UPyD. Es decir, no se habla ni de la gente que tenemos del Partido Comunista, como por ejemplo nuestro secretario de organización, David Velilla, que además tuvo un cargo en el Partido Comunista y que fue electo en su municipio. Es decir, exclusivamente se pone el foco en un lado. Nuestro hecho diferencial, y no me gusta usar esta expresión porque precisamente es lo que me tiro todo el día criticando, es que nosotros queremos reconciliar a España con la izquierda y a la izquierda con España. Y esto no lo ofreció Podemos jamás. Porque yo recuerdo a aquel Pablo Iglesias que criticó un día a Pujol y calló toda la vida, y ahora mismo acaba de salir recientemente diciendo que, bueno, poco menos que pidiéndole al votante de Bildu el voto prestado. Es una sinvergoncería. Yo no le voy a pedir a un racista, identitario y xenófobo que me vote. Yo voy a conseguir que a esa gente borrarlos democráticamente el mapa. Es decir, con la xenofobia y el racismo identitario lo que tenemos que hacer es que tengan una penalización moral del grado que tiene hoy en día el machismo. Esa es la realidad. Pero yo no necesito connivencia con esa gente. Yo necesito convivencia, pero para que esa convivencia exista hay simple y llanamente que acabar con el nacionalismo, y eso no lo ha ofrecido nadie en España. Y si no, una cosa que se puede comprobar: ¿cómo narices puede ser que con más de 4 décadas de democracia en este país no haya habido un solo partido que se haya llamado Izquierda Española en todo el registro? ¿Cómo puede ser? Pueden ser ideas viejas, pero son las ideas tradicionales de la izquierda, la emancipación de todos. Creo que es una cuestión muy obvia, y en este país no ha existido nunca un partido que haya defendido esto, porque el Partido Socialista, si bien en algún momento pudo tener más clara su posición en la cuestión territorial, a nivel económico ha desvariado mucho. O sea, es el partido de Solchaga, el partido que te hace un discurso antiotanista y luego metía a Solana de presidente. Es el partido del rescate a la banca con Zapatero, que luego parece que nos quiere dar al resto lecciones morales de cómo tenemos que ser de izquierdas. Ese también es el Partido Socialista, no solamente el que hemos visto hasta ahora.
Así que lo que nosotros planteamos es absolutamente diferente y no es el más de lo mismo. Y yo entiendo que hay mucha gente harta, que con la polarización cada vez cuesta más seguir la política, pero es lo que decía con anterioridad, si uno quiere cambiar las cosas, como mínimo, ya no le pediré que me vote a mí, sino que no vote a los mismos. Acaba de hablar de reconciliar a la izquierda con España y a España con la izquierda. Esto me lleva a pensar en una frase que es como que la izquierda tiene que recuperar sus banderas. ¿Qué banderas son estas que ha perdido la izquierda y que por tanto tiene que recuperar a su juicio? Ostras, por ejemplo, la bandera de la libertad. Mismamente yo observaba aquí la campaña de Ayuso y todo el rato libertad o comunismo, libertad o socialismo. Bueno, pues yo soy socialista y reivindico también la libertad, porque nosotros necesitamos una sociedad de gente igualmente libre, no de gente exclusiva, porque no hay libertad sin igualdad. Incluso yo muchas veces cuando debato con algunos liberales les planteo la siguiente cuestión, es decir, y no contigo particularmente, que me parece una persona muy sensata y además con una gran altura intelectual, pero esto no se puede defender carreras abiertas al talento y luego estar en contra, por ejemplo, del impuesto de sucesiones, o del impuesto de patrimonio, o del impuesto de donaciones, o decir que España es un infierno fiscal. Es que, ya digo, son cosas que en España, curiosamente, y a mí me llama mucho la atención y me sorprende, y hasta que no me puse a estudiarlo con cierta firmeza no me di cuenta, pero que no ha defendido a nadie. ¿Y cree que es buen momento, ya no solo en España, sino en Europa, montar un nuevo partido de izquierdas, cuando parece que en Europa cada vez hay más gobiernos de derechas, que en las próximas elecciones europeas las va a ganar el Partido Popular con una entrada de lo que se llama ultraderecha en el Parlamento, y partidos históricos como el ya más que muerto y enterrado Partido Socialista desaparecen de países como Francia, y el electorado, sobre todo obrero, parece abrazar propuestas identitarias más de derechas, incluso ya decía en España Frente Obrero, ¿no? En ese sentido, que tiene propuestas territoriales, inmigración más típicamente de derechas que de izquierdas. Claro, es que a mí me resulta mucho más sencillo, por ejemplo, decirle al penúltimo que todos sus problemas son culpa del último. Yo esto ya lo viví en Cataluña. Es decir, el España no roba, es exportable. No hay ningún tipo de problema. Roma ladrona y sucesivamente pues hay muchísimos ejemplos de este tipo. Lo único que, vamos a ver, para combatir a la extrema derecha ni hay que pactar con la extrema derecha, por otro lado, valga la redundancia, ni tampoco hay que hacerse de extrema derecha. O sea, es que los contextos pueden no ser favorables, pero precisamente como no son favorables, son susceptibles de necesitar una respuesta ciudadana. Y nuestra respuesta ciudadana ha sido configurar, crear, construir un partido político, una organización política. Entonces, somos perfectamente conscientes de los retos que hay, de las dificultades, de que la Unión Europea no deja de ser una organización supranacional joven, y esto también hay que atenderlo, y que por lo tanto pues hay algunos desbarajustes que por supuesto son criticables y que yo critico, pero que era ciertamente normal que sucedieran, y ante esto pues nos plantamos y hay que dar respuesta. Compañero acaba de comentar un hecho, que es que la derecha radical, ultraderecha si se la quiere llamar así, va a subir en las próximas elecciones al Parlamento Europeo. A raíz de esto yo le quería preguntar un poco sobre cuál sería un poco la política de pactos de izquierda española, tanto a nivel nacional como a nivel europeo, porque a nivel europeo recordemos que los socialdemócratas van de la mano con la democracia cristiana, es decir, yo no sé si ustedes son favorables a mantener este tipo de grandes coaliciones a nivel europeo, si por el contrario cree que la izquierda tiene que ir con la izquierda. No sé, ilústrenos un poco sobre eso. Es un tema bastante complejo. En primera instancia, ojalá me encontraran esa tesitura, porque eso significaría que obtendríamos representación. Y yo lo celebraría. Tener ese problema, vamos, estaría encantado. Y ojalá el día 11 el día 10 podamos hablar por teléfono y yo le garantizaría en qué grupo nos adscribiríamos. Pero luego hay otra cuestión que, vamos, debe ser atendida. Es decir, para tú acceder a un grupo te tienen que aceptar. Que esa es otra. Entonces, por ejemplo, mismamente para acceder al grupo socialdemócrata debes tener la aceptación de los partidos que hay inmersos en él, o para acceder a The Left. Entonces, bueno, ya lo veríamos, pero a priori yo soy de los que pienso que una cosa es hacer pedagogía, y tampoco soy muy partidario de este término, pero dentro de la izquierda para poder arreglarlo, y otra cosa sería, por ejemplo, pues entrar en otro grupo que no tuviera nada que ver con la izquierda. Es decir, esto sí que nos negamos tácitamente porque no tendría sentido. ¿Está descartando entrar en Renew Europe? No, yo solo no, o sea, a priori no sé en qué grupo vamos a entrar, pero con toda probabilidad le digo que nosotros no somos ni liberales ni conservadores. Entonces, yo creo que queda más que entendido en ese sentido.
Yo achaco un poco el legalismo de su partido, sobre todo a la hora de tratar la cuestión nacional, a que su líder, Guillermo del Valle, es abogado de profesión, ¿no? Pero claro, estamos en un tiempo donde las leyes, aunque obviamente son nacionales, están supeditadas al Parlamento Europeo, a las leyes que se hacen desde la tecnocracia europea. Entonces, si ustedes no entran en el Parlamento Europeo y sí entraran en el Congreso de los Diputados español, ¿cómo pretenden llevar a cabo estas leyes que siempre van a estar supeditadas a Europa? ¿Pero a qué tipo de leyes se refiere exactamente? Bueno, las que quieren ustedes sacar adelante, entre otras cosas, por ejemplo, imagino que si quieren acabar con los nacionalismos, supongo que será sacando adelante leyes como las que pueda haber en Francia o en Alemania que ilegalizan este tipo de partidos, ¿no? Es una buena pregunta, no necesariamente. Es decir, yo a priori no soy partidario de ilegalizar ningún tipo de partido. Es más, creo que simplemente esto a nivel táctico lo que le daría serían argumentos para seguir constantemente vendiendo el falso rol de sujetos oprimidos o de nación oprimida. Entonces, simple y llanamente, creo que hay que dar el combate argumental, que es lo que nos ha dado nunca en España. En España siempre hemos agachado la cabeza. Ostras, los nacionalistas son mejores que nosotros, son más guays, tienen mejores argumentos. No. O sea, al racista se le llama racista y al xenófobo se le llama xenófobo. Y si se hace desde la izquierda, mejor. Porque tenemos mayor autoridad moral para hacerlo. Porque, entre otras cosas, el nacionalismo jamás podrá ser de izquierdas, mal que a algunos les pese. Entonces, eso es lo que nosotros proponemos, pero, por ejemplo, recentralizar determinadas competencias no es competencia de la Unión Europea. Y eso se puede hacer. Claro que es un proyecto de máximos, porque hay que tener ambición. Es decir, no te vas a presentar, digamos, con un manifiesto fundacional diciendo que simplemente vas a reformar un articulillo del Código Penal. Pues eso es una gilipollez. Pero lo que nosotros sí pretendemos es poquito a poco ir dando la batalla y que nuestras ideas calen. Fíjese que, por ejemplo, recientemente al Partido Socialista yo los observo muy nerviosos. A nosotros nos están vetando de muchas terminales mediáticas. Y esto no se trata de ser conspiranoicos, sino meramente porque, vamos, podríamos sacar algún que otro WhatsApp. En fin, ¿qué miedo tienen a un partido con tan poca financiación como el nuestro? Las ideas. Que calen las ideas, porque son ideas razonables, son ideas de mayorías, son ideas que muchos socialistas coherentes pudieron defender en su día, pero que ahora, por 7 votos, se han negado a defenderlas. Yo quería preguntarle, en relación a la pregunta que ha hecho el compañero sobre legislación europea, ¿qué opinan ustedes sobre la política agraria común, la política pesquera común, este tipo de políticas que fueron pues, bastante criticados durante la campaña por el Brexit y que desde luego otros partidos de estas nuevas formaciones que están surgiendo ahora como el Frente Obrero critican ampliamente? Es decir, ¿qué opinión les merecen este tipo de políticas comunitarias que son, a mi entender, claramente desiguales? Es decir, que perjudican al campo español, perjudican a la industria española. No, exactamente. Es decir, aquí incluso incumben lo que son las políticas de vecindad, es decir, las determinadas ayudas que facilita la Unión Europea a otros estados para pues, que ellos sí que puedan extraer sus productos y a un precio muchísimo más barato. A priori, pues, por supuesto que somos críticos. Es decir, es lo que le comentaba con anterioridad, porque en los PICs, que es como se considera Portugal, Italia, Grecia y España, tenemos que tener un modelo productivo exclusivamente basado en el turismo. Que esto no significa ir contra los turistas ni nada por el estilo. No hay que ser hipócrita en este sentido. A España le ha ido bien con el turismo, pero no simplemente podemos anclarnos en eso. Por ende, pues hay que ser crítico en ese sentido y tratar de proteger un poco a nuestros agricultores. Es decir, yo recuerdo, por ejemplo, cuando Santiago Abascal el otro día paseaba a Marine Le Pen como si fuera, bueno, poco menos que una diva, y luego esta señora se presenta a las elecciones europeas diciendo que lo primero que va a hacer es vetar a nuestros agricultores para que no puedan pasar hacia Francia con sus productos. ¿Eso qué clase de patriotismo es? La patria de una España vaciada de servicios sociales, la patria de una España vaciada para que nuestros agricultores no puedan llevar ahí sus productos. En fin, luego ahí tendrán que aclararse. Por supuesto que existe una doble vía en Vox, que yo no me adentraré, porque esto sería más como papel de analista que no como el de candidato, pero ellos tendrán que esclarecer. Pero esto es un poco también consecuencia de unas políticas que te permiten, si te dan los números parlamentarios, si te dan los números en comisión o las distintas instituciones, hacer esto. Me refiero, es decir, ustedes defienden un internacionalismo, una Unión Europea fuerte, pero es verdad que es un proyecto quizá un poquito embrionario todavía estas etapas. Me refiero, es decir, la desindustrialización de España, que se vivió especialmente durante la época de Felipe González y tal, fue consecuencia directa de la Unión Europea, y se pueden dar nombres propios de países, es decir, Alemania mismamente, es decir,
Me refiero, es decir, está un poco, no sé si está un poco entrando en contradicción criticando este tipo de políticas y al mismo tiempo apoyando una Unión Europea fuerte. No, por supuesto, pero es que el asunto, o sea, para mí la idea, por ejemplo, ¿a usted le parecería mal que la existencia de una organización supranacional? No necesariamente. A mí tampoco. Entonces, partiendo de que la idea es buena, yo estoy, por ejemplo, manifiestamente en contra de las políticas de austeridad con la crisis del 2008, lo que tuvimos que pasar nosotros y los griegos. Y eso no significa que esté en contra de la Unión Europea. Es decir, para problemas globales, soluciones globales. Creo que esto es una cuestión bastante simple. Es decir, nosotros sí que es verdad que tenemos una vocación cosmopolita que puede ser susceptible de recibir críticas. Pero esta es la realidad. Cuando tú te tienes que plantar, por ejemplo, ante grandes empresas que se pitorrean la legislación estatal, debes hacerlo. No es lo mismo que la Unión Europea actúe en bloque que actúe España en solitario. Y solo hace falta ver las consecuencias del Brexit. Entonces se puede ser crítico con determinadas políticas de la Unión Europea y no incoherente a su vez con decir que una organización supranacional, con los problemas que tenemos actualmente, cambio climático, pobreza, competencia de salarios a la baja, deslocalizaciones productivas, que todas estas cuestiones deben ser atendidas desde organizaciones supranacionales que sean capaces de hacer frente verdaderamente. Sí, hombre, y esto no inhabilita a los estados, lo que pasa es que simplemente creo que es una buena alternativa a la Unión Europea y un buen proyecto. También tiene sus cosas buenas, ¿no? No, hombre, por supuesto. Y el euro, por ejemplo. Sí que es verdad que luego ahí habría que hablar de política fiscal porque andamos francamente un poco decepcionados con lo que ha sido la Unión Europea. Siguiendo el hilo de lo que decía, vamos a hacer un poco de política ficción. Imaginemos que están ustedes en los zapatos de Tsipras, ¿no? ¿Se acuerda de sí, este sí. partido? Es decir, la Unión Europea les impone un paquete de recortes y ustedes consultan con el pueblo, hacen un referéndum y les dicen que no acepten ese paquete. Recordemos que Tsipras hizo lo que quiso, se pasó por allá la voluntad popular y acabó aceptando, y fue el fin de la izquierda en muchos sentidos en Grecia, porque gobernaron, Sí. pero con consecuencias catastróficas. ¿Qué harían ustedes en este caso? A ver, la política ficción está muy bien, pero esto es como lo que nos pasa a los que hemos estudiado teoría política o cuestiones similares, que al final acabamos hablando de tirar a un gordo ante las vías y ver qué haría moralmente un filósofo moral pues, en un determinado punto. O poco menos que uno se plantea que dice, ostras, yo cuando le estoy explicando a alguien cuáles son mis intereses, pues convendría o quizás sería mejor que le dijera que soy un pianista en un burdel, hacerle que lo que a mí me interesa. Pero, en fin, luego estas cosas hay que verlo. Por supuesto que yo no soy partidario de los recortes que se le impusieron a Grecia. Pero bueno, habría que ver cuáles son las circunstancias. Creo que la Unión Europea además ha cambiado, no es la misma la del 2008 que la que tenemos en la actualidad. Las políticas post-pandemia pues reflejaron un poco que como mínimo se está introduciendo cierta vereda, en la vereda, digamos, cierta conciencia social. Pero hay muchísimo que hacer. Lo que pasa es que no sabría decirle exactamente. Es decir, no me gusta jugar con la ficción porque a lo mejor planteo determinadas cuestiones que no tienen absolutamente nada que ver con la situación de España actualmente. Se lo replanteo con una dosis más de realismo. Digamos que yo creo que uno de los grandes fracasos de los partidos salidos del 15M, como Podemos, Vox, etcétera, es que se hicieron una serie de promesas a los electores y luego no se cumplieron. ¿Qué tipo de garantías le ofrecen ustedes a sus votantes para finalmente cumplir, si llegan al poder, aquello que están prometiendo ahora que están en la oposición? Pues aquello que prometemos. O sea, esas son nuestras garantías. Me parece que son propuestas relativamente sensatas y que además son ideas que pueden calar. O sea, la palabra dada, quiero decir. Ah, bueno, sí, ya sé que, por ejemplo, ahora decir nosotros somos coherentes porque siempre nos hemos mantenido en las mismas posiciones no garantiza absolutamente nada. Pero plantear, por ejemplo, nosotros no prometemos un camino hacia Ítaca, ni muchísimo menos. Creo que el principio racionalista que emerge de nuestro partido también es una cosa que nos da cierta autenticidad. Entonces, plantear una armonización fiscal de los impuestos directos, decir que en España hay que combatir el nacionalismo y de una vez por todas no salir todo el día cabizbajo por la arbitrariedad de haber nacido en España. Vamos, sí que es verdad que ahora aparecen argumentos absolutamente revolucionarios, pero no es nada del otro mundo. Yo quería, para ir concluyendo, preguntarle un poco sobre las encuestas electorales. Las encuestas actualmente les dan cerca de un 1% de intención de voto, lo cual está lejos y a la vez cerca del eurodiputado, es decir, más o menos a partir del 1,5 podría empezar a ser viable. Mi pregunta es cómo valoran ustedes las encuestas y qué tienen pensado para esta última parte de la campaña para atajar este problema. Bueno, en primer lugar, el coste de entrada para un partido nuevo es brutal, y más si te presentas en contra de aquellos que actualmente ostentan el poder.
y más si por otro lado pues, existe un partido hegemónico en la derecha en España que parece que tiene cierto miedo a que algunos pues, podamos no solamente reconciliar la izquierda con España, sino algunos votantes que han optado por la derecha y que vuelvan a la izquierda. Entonces ese veto existe. A mí no me parece tampoco nada malo tener un 1% o incluso algo más, o obtener el eurodiputado, que esto sería estupendo, pero simplemente como punto inicial sería maravilloso obtener una cantidad ingente de votos que nos permitieran tener autoridad para señalar que en España hay un problema. No solamente para diagnosticarlo, sino para decir que nosotros ofrecemos una alternativa y una solución a socialistas desencantados e incluso a gente que haya confiado en la izquierda transformadora antaño. Y por eso creo que puede ser un buen punto de partida las elecciones europeas. Pero insisto, las elecciones europeas no son el fin. Y lo digo yo, que parece que mi fin humano sí que va a llegar cuando lleguen las elecciones europeas. Pero son el inicio de un proyecto que yo estoy, vamos, absolutamente convencido de que tiene garantías, que es coherente y que además pues, en el futuro puede tener la opción de cambiar este país, porque nosotros no queremos destruir a España, nosotros queremos reformar España y en consecuencia también reformar a la Unión Europea. Bueno, pues yo termino con una última pregunta, y es que ustedes provienen de un think tank que se llama El Jacobino, usted personalmente también. ¿Cuándo van a sacar la guillotina? No, hombre, no. El nombre simplemente lo elegimos y fue una idea de John Biar, el director de Traidores, que fue una suerte de provocación. Es decir, al final la revolución jacobina para mí fue una revolución bastante importante, porque sienta las bases de lo que tenemos hoy en día, de la nación política. Y por cierto, una cosa que quería decir antes de despedirme, pero normalmente la gente cuando habla de la Revolución Francesa siempre habla de libertad, igualdad y fraternidad y se olvida del cuarto principio fundamental, que era la indivisibilidad de la nación. Pues muchas gracias. Un gusto. Muchísimas gracias.